Hola, yo soy Rodrigo y este es un dibujo que hice de mí. Y yo soy Lancelot y este es un dibujo que hice de mí. Y bueno, la primera vez que leí un libro de Kurt Vonnegut fue el mismo año en el que el volcán Galera estaba botando ceniza. Entonces había como ceniza y estaba la fumarola y un poquito de temblores. Y es que yo soy de Pasto, ¿no? Entonces el volcán Galeras queda al lado de Pasto, que es una hermosa ciudad. Y bueno, básicamente este es un dibujo que hice del volcán Galeras. Y la primera vez que leí un libro de Kurt Vonnegut yo estaba en Bogotá. Bogotá no tiene volcán, pero sí tiene tranvía. Mejor dicho, tuvo tranvía porque lo quemamos el 9 de abril de 1948. Sí. Pero yo no había nacido en 1948. No. Tampoco en 1984. Pero tampoco, padre. La verdad es que soy bastante joven. Sí. Hay canciones de Chayanne más viejas que yo. Este es un dibujo que hice de Chayanne. Y bueno, ambos formamos parte de Estereoscopio. O sea, claro. Estos son nuestros dibujos del logo de Estereoscopio. Y en Estereoscopio nos gusta mucho la obra de Kilgore Trout. Y la de Kurt Vonnegut. Por supuesto, de Kurt Vonnegut también. Y por eso es que hoy vamos a hablar de Desayuno de Campeones de Kurt Vonnegut. Y de sus dibujos. Ay, qué bonitos. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Yo soy Rodrigo. Y hoy vamos a hablar de una de las grandes joyas de la literatura del siglo XX, Desayuno de Campeones de Kurt Vonnegut. Que no se debe confundir con Bebida de Campeones Ponimalta, pero va por ahí. Pero antes hablemos un poquito de su autor, que es Kurt Vonnegut, de quien ya hemos hecho 2 videos que les dejamos acá abajo en la descripción. El video de Galápagos y el video de Matadero 5, que son joyitas. Buenísimas. Kurt Vonnegut nació en... Espera. O sea, ya hicimos 2 videos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como ya hicimos la presentación, no, que Kurt Vonnegut, y ellos van a ir a los links, ¿no es cierto? Entonces, no queremos aburrir a nuestra distinguida clientela diciendo otra vez lo mismo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Insertamos la presentación que hicimos del video de Galápagos? No, espérate, no, tampoco porque eso ya lo hicimos en el Matadero. Claro, en el Matadero 5 metimos la parte de Galápagos, entonces no. ¿Pero qué otra opción tenemos? Que sí. No, ¿sabes qué? No hay problema. Déjame esto a mí que en menos de un minuto voy a hacer toda la presentación. Y empiezo. Kurt Vonnegut nació el 11 de noviembre de 1922 en Indianápolis y falleció en Nueva York el 11 de abril de 2007. Kurt Vonnegut pertenecía a la 4ª generación de una familia de inmigrantes alemanes en Indianápolis. Estudió bioquímica, formación tras la cual se alistó en el ejército, siendo capturado por los alemanes poco antes de terminar la guerra, y de ahí sale Matadero 5. Tras la guerra estudió antropología en la Universidad de Chicago y trabajó como reportero policial en el periódico City News Bureau de Chicago. Se casó con una antigua compañera del jardín de niños, Jenny Mary Cox, madre de sus 3 hijos, de quien se separó en 1970. Desde su separación vivió con quien sería su segunda esposa. Además de sus hijos biológicos, adoptó a los hijos de su fallecida hermana y a otra niña. La escritura de Vonnegut fue inspirada en una mezcla ecléctica de fuentes. Cuando era joven, Vonnegut dijo que leía obras de ficción, pulp, ciencia ficción, acción, aventura, claro, también de clásicos griegos y de la literatura anglosajona. En el 2005 publicó su último libro, Un hombre sin patria. Sí o sí tienen que leer a Kurt Vonnegut: Las sirenas de Titán, Cuna de Gato, Matadero 5, La cruzada de los niños, El desayuno de los campeones, Galápagos y Hocus Pocus del 90. El resto de su obra es opcional, pero altísimamente recomendada. Rodrigo. Lancelot. Ya hemos hecho 2 videos sobre Vonnegut. Sí. Y todavía nos falta un montón por hablar. Es que Vonnegut uno siempre quiere hablar de este hombrecito de bigote tan hermoso, sí, que uno lo quiere, es precioso, lindo. Entonces uno siempre quiere hablar de todo, absolutamente de todo. Pero entonces hoy vamos a hablar de El Desayuno de Campeones. El Desayuno de Campeones entra acá dentro de nuestro programa por varias razones, porque de todas formas Desayuno de Campeones es como una especie de libro nuclear, porque ahí se unen un montón de cosas de Kurt Vonnegut. Sí, pues podríamos hablar de un Vonnegut verso. Podría ser el Troutverso. Troutverso, el Kurtverso. Porque, claro, pasa con Desayuno de Campeones de manera muy particular, y es que uno lo puede leer sin haber leído a Kurt Vonnegut. Sí. Pero si uno ha leído antes a Kurt Vonnegut, uno lo disfruta mucho más. Porque los personajes que aparecen dentro de Desayuno de Campeones son personajes que uno ya se ha encontrado dentro de la bibliografía de Kurt Vonnegut. O se los ha encontrado antes o se los encontrará después. Entonces uno va leyendo y va diciendo, esto yo conozco este nombre. ¿De dónde? Dwayne. Tú. Sí. Cuna de gato. Cuna de gato. Barba azul. Aparecen todos los barbas azul porque lo interesante de esto, y cada vez que yo me pongo a pensar en este libro en particular, tiene que ver con cómo en la ciencia ficción normalmente ha habido un montón de universos, y estos universos están como expandiéndose, uniéndose. Entonces todo el mundo dice el universo Marvel, o el universo de Duna, o el universo... Y entonces lo que hacen es muy particular porque se ve como medio, a veces yo lo siento forzado, él como, vamos a poner a Iron Man con Spider-Man, pero acá Kurt Vonnegut lo hace de manera como sumamente como fluida,
Sí. Y no solamente fluida, sino que uno termina encontrando en este libro que todos los personajes de toda la obra de Kurt Vonnegut pertenecen al mismo mundo. Claro, pero al principio uno lo siente como caótico. Total. Ujú. Desde el primer libro, con cualquiera que uno empieza como, pero esto que tiene que ver con absolutamente nada de lo que está pasando. Y este personaje, aunque sí, él va mostrando como los hilitos, ¿no? Entonces este personaje se conecta con este personaje. Claro. Y te lo dice de entrada. Claro, es que piensa que desde el primer libro de Kurt Vonnegut, que es La Pianola, que es como esa gran libro, que es una especie de distopía extraña dentro de Detroit que hace carros, esos personajes de La Pianola parece que su finalidad o su fin o su momento de aparición están en Desayuno de Campeones. Es decir, de cierta manera Kurt Vonnegut deja abiertos las historias que está contando, y esa forma de quedar abiertas permite que haya una serie de conexiones que hacen que los personajes tengan su fin o su cierre, o tengan un giro argumental, o tengan una transformación. Y todo esto ocurre dentro de Desayuno de Campeones. ¿Qué pasa en Desayuno de Campeones? ¿Qué pasa en Desayuno de Campeones? ¿Qué pasa en Desayuno de Campeones? Es una gran pregunta. Sí. Hay que contar qué es lo que pasa en Desayuno de Campeones, y ¿saben qué? No tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente hay un hilo. Es muy chistoso porque cuando uno ve esto, en esta edición de Anagrama, aparecen Nick Nolte y Bruce Willis. Eso quiere decir, hicieron una adaptación cinematográfica. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea, porque esto es lo menos narrativo lineal que existe. Sí. Podríamos decir que hay un encuentro de un escritor de ciencia ficción y de un vendedor de carros en una convención. Y el vendedor de carros tiene problemas mentales, pero pues cuando uno como que se va adentrando más en el texto, uno dice, ¿será que el que tiene problemas mentales es el vendedor de carros, el narrador, yo o todos? Exacto. O el narrador o el escritor, porque además todo empieza a girar y a convertirse, porque además dentro de los libros del escritor de ciencia ficción empieza a haber ciertas formas de representación de lo real. Obviamente es un juego metatextual de Kurt Vonnegut diciendo soy yo, pero no, porque al final no es él, porque aparece después otro narrador y uno dice, es él, y tampoco. Entonces es como Kurt Vonnegut, es como el Kurt Vonnegut de Schrödinger, digámoslo así, que aparece como personaje, aparece como autor, aparece como narrador, entra, sale, hace un montón de cosas, pero todo esto para configurar un universo que se está entrecruzando. Y lo que pasa en esta convención es que justamente estos personajes de las obras de Kurt Vonnegut, Cuna de Gato, Pájaros de Zelda, a Pájaro de Zelda, Payasadas también. Sí, yo creo que lo leí con otro título, con otro título, Payasadas. Hocus Pocus también, que lo tenemos aquí. La señora Rosewater, Madre Noche, es decir, como que todos los personajes aparecen y esto es entrecruzados, están hablando, están dialogando, pero este es precioso porque de cierta manera lo que hace Kurt Vonnegut y lo que reafirma en este libro, a pesar de que salga Bruce Willis, a quien todos estos esperamos que le esté yendo bien porque están pasando momentos difíciles, pero bueno, lejos de eso, a pesar de que aparezca Bruce Willis y que nosotros creamos que hay una película linealizable, el asunto adaptable. Es que lo que hace es explotar la narrativa, porque hay un asunto acá. No olvidemos que Kurt Vonnegut es un escritor de ciencia ficción y no realista por elección. Yo no aquí descubre por qué. Por convicción. Yo no descubre acá por qué, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este libro él está planteando el mundo, estas conexiones entre libros, pero también la conexión entre los personajes del mismo libro tiene que ver es con cómo se cuentan las cosas. Exacto. De lo que nosotros hablábamos del mundo como relato. Exactamente, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que los libros son lineales. Es decir, es como empieza, tiene recuerdos, tiene cositas en el pasado, en el futuro, salta, pero normalmente los relatos son lineales cuando uno los lee en una novela y los lee en una película, pero él dice como, venga, la vida no es así, la vida no es lineal. Y eso, digamos que de cierta manera, hay una cosa que me encanta de Alberto Chimal, que él dice que el realismo es un subgénero que es más fantasioso que la ciencia ficción. Claro, ¿no? Porque intenta darle sentido, estructura a algo que de por sí no lo tiene, que es la realidad. Exacto. Y lo que hace Kurt Vonnegut es darle la vuelta a eso y decir, ok, yo voy a narrar la realidad a partir de la estructura de lo real y la única forma de hacer eso es con ciencia ficción.
porque el mundo parece más un libro de ciencia ficción que un libro histórico de literatura realista. Y eso es lo que pasa acá. Hay una convención y no sé si ustedes son estudiantes o algo así, cuando uno va a una convención porque lo invitan a dar una charla o cuando uno es estudiante, uno después intenta recordar la convención y uno o el encuentro, y uno lo único que recuerda son como flashes extraños de cosas que ocurrieron sin mucha conexión. Cosas que ocurrieron o alguien que dijo o algo muy inteligente o alguien o algo soberanamente tonto. Sí, uno queda con una lista de teléfonos y de contactos y de cosas, pero al final uno llega a la casa y dice, ¿quién diablos será quién? O sea, como a la larga, este tipo de convenciones lo que están hablando es un poco también de la fragmentación y de este montón de personajes que están apareciendo y que de cierta manera están fragmentados porque es imposible contar como este encuentro de personajes de una forma lineal. Y eso es lo lindo porque eso lo que hace es ser trafalmadoriano. Ahí está también lo de la ciencia ficción. Total. ¿No? Y ya habíamos hablado de Trafalmador, de los trafalmadorianos, de cómo ellos ven el tiempo como no como algo que continúa, sino en simultáneo todo, que no puedes prevenir, que no puedes cambiar, pero que es muy divertido por eso mismo. Sí. Es buenísimo. Todo el mundo dice, ay, qué inteligente fue Ken Liu. Y sí, digo, Ted Chiang, que es muy inteligente por la historia de tu vida, pero ya antes, de cierta manera, y desde otro lugar, Kurt Vonnegut también había visto esta idea de verlo todo en todas partes al mismo tiempo. Pero no, el asunto es de verlo todo. Literal. Y claro, esta convención en la que está justamente lo que hace es reunir un montón de personajes de Kurt Vonnegut y decir, es que la vida se relata como un libro de ciencia ficción fragmentado, abierto, disgregado, que los personajes tienen pasados que no se cuentan, futuros que no se cuentan. Entonces todo eso empieza a abrirse de tal manera que de repente la ciencia ficción se vuelve una posibilidad de relato. Yo estaba pensando justamente como ya me emocioné, esta idea que siempre aparece en los libros de ciencia ficción, de realidad y forma de relatar la realidad, que es algo que explota la ciencia ficción. Y lo explota, digo, lo revienta, digamos, no lo explota de extractivismo de vida, sino de... Ese es otro tipo de mercado. Que es otro tipo de mercado. Pero yo estaba pensando que es desde otro lugar lo que hace Ursula Le Guin con el relato, que también es decir, venga, ¿qué hacemos con la vida como relato? ¿Sí? Como historia. Y lo mismo es que se está preguntando Kurt Vonnegut en todos los berriondos libros que él escribe. Todos los berriondos libros es cómo cuento la guerra, por ejemplo. En Matadero 5, en esta también. Exacto. En todas, ¿no? En Cuna de Gato también. En Cuna de Gato con el Hielo 5, es decir, en todas las obras él lo que está constantemente es diciendo, venga, yo viví la guerra y yo sé que la gente diciendo, porque está en Matadero 5, él diciendo, quiero escribir un libro histórico sobre la guerra, y al final se pone a escribir y dura, no sé, 5, 7, 8 años escribiéndolo y dice, lo boto a la basura. Vamos a escribir ciencia ficción sobre la guerra y le sale mucho mejor. Claro, porque la única forma de narrar la guerra para el personaje de Matadero 5 es a través de la ciencia ficción y de la visión trafalmadoriana del mundo. Pero ya no solamente es la guerra, sino que es la vida misma. Y ese extrañamiento, pues en el nivel de la descripción, me parece muy chévere porque claro, como estamos también dialogando con los trafalmadorianos, tiene que explicar todo. Lo explica verbalmente y con dibujitos. Pero entonces, cada vez que explica algo, lo explica de tal manera que es tan raro que uno dice, esto sí funciona así, pero ¿por qué? Claro, porque hay una cosa y es como cuando uno lee teoría de ciencia ficción, entonces uno se encuentra el clásico término de Darko Subin del extrañamiento, ¿no? Que lo retoma de Bertolt Brecht, pero el extrañamiento tiene que ver con ver las cosas de manera extraña, como si fuera la primera vez que lo vieran. Estoy resumiendo y mal resumiendo a Darko Subin, pero de cierta manera es darle una característica de extrañeza al mundo, o al menos es lo que dice Bertolt Brecht en el texto sobre el teatro, en el pequeño organón para el teatro, que es donde propone este texto. Y lo que hace Kurt Vonnegut en este libro es fenomenal, porque lo que agarra es el mundo, o sea, el mundo tal como lo conocemos, y se lo explica al lector como si el lector fuera un extraterrestre. Entonces, si yo como lector no tengo ni la más demonia idea de cómo funciona el planeta Tierra, entonces yo tengo que explicar cosas preciosas, como qué es una vaca. ¿Sí? O sea, entonces dice como, ¿qué es una vaca? Entonces, ¿qué es una vaca? Adiós. A ver, este está en español y dice, adiós lunes deprimente, que es la traducción viejita. Es Goodbye Blue Monday. Goodbye Blue Monday. Sí. Tenemos vaquitas. Pero también hay cosas súper oscuras. Entonces está la descripción como de banderas nazis.
de un revólver. Exacto. ¿Para qué sirve? Claro. El concepto de nación como algo en esencia vacío. Total, porque cuando él lo explica como si uno fuera niño y o más que como si fuera niño, como si fuera extraterrestre trafalmadoriano, y te empieza a decir, píllate, existe algo que se llama la nación. La nación es un montón de gente alrededor de la cual, y son explicaciones como muy sencillas, pero lo que hace es producir ese extrañamiento de Darko Subin al convertir el mundo real en un mundo raro y extrañado. Entonces, los dibujitos justamente apuntan a eso. Entonces, hay una parte antiespecista en donde él habla sobre qué es Kentucky Fried Chicken y él dice, no, es que básicamente uno agarra a la gallina y le corta y le saca las plumas y está vivo y lo desgarra y sale sangre y entonces cuenta qué es lo que hace un ser humano en el momento en el que va a matar un pollo y a comérselo en un Kentucky Fried Chicken y entonces el que está hablando dice como, eso es horrible, y sí, es horrible, pero es porque extraña al mundo, o sea, lo vuelve extraño, que es un asunto de la ciencia ficción que me parece un genio Kurt Vonnegut, porque lo que hace es justamente agarrar una característica propia de la ciencia ficción, es decir, él es un autor ya ducho cuando escribe este libro, entonces agarra la ciencia ficción y dice, venga, quiero hacer ciencia ficción, pero rarita, digámoslo así. ¿Y qué es lo que hago? Agarro el concepto de la ciencia ficción y del extrañamiento y lo reubico en la cotidianidad. Y lo que hago es volver cotidiano, volver extraño lo cotidiano. Entonces, en ese momento en donde se vuelve extraño lo cotidiano, de repente vivimos en un mundo de ciencia ficción. El relato que nos cuenta es el relato de la ciencia ficción y la única forma en la cual nosotros podemos explicar nuestra naturaleza humana es explicarnos como extraterrestres. Sí. Es muy loco, es hermoso. O sea, es hermoso porque es profundamente irónico. Ah, sí. Porque es divertido, pero o sea, la realidad que va detrás es muy oscura. Está muy recomendada. Total. Y claro, ustedes dirán, pero venga, ustedes casi no han hablado de ciencia ficción, o sea, no han hablado de un mundo extraño. Es que el asunto es darle la vuelta a esa idea de la ciencia ficción y que la ciencia ficción es un espejo deformante de nuestro mundo y que el extrañamiento nos refleja como el otro. O sea, siempre el extraterrestre ha sido el otro, o no siempre, pero en muchas ocasiones ha sido el otro. ¿Y qué tal si nosotros damos la vuelta al espejo y nos damos cuenta que el otro extraterrestre... Pues es que qué más extraño hay, en últimas, que nuestra propia realidad. Total, es como... Ahora empieza a sonar la música de la dimensión desconocida. No, mentira, el asunto es... No, pero es en serio, y Kurt Vonnegut lo hace de manera increíble. Y en todos sus libros, y en este libro en especial, es un libro para releer. Porque uno va leyendo a Kurt Vonnegut, y a medida que lee a Kurt Vonnegut se encuentra personajes, y uno dice, este lo vi por acá, y lo vuelve a desayunar campos, y lo disfruta un montón. Y después vuelve otra vez a otro libro, y lo vuelve a leer, y es... ¿Y tú no te pasa que además tiene como un efecto retardado? Que uno termina el libro, y uno dice, ¿será que yo sí entendí? Y pasa como un día. Yo creo que más o menos es entre un día y una semana y uno dice, ya entendí. Para quienes somos lentos es 5 años. Pero bueno, estaba mentira, yo me di cuenta al ratito. Pero sí, pasa todo el tiempo que uno está volviendo, entendiendo y comprendiendo Kurt Vonnegut en este increíble libro que tienen que leerse de uno de los grandes maestros de la ciencia ficción mundial y a quien amamos profundamente. En este canal, y por eso hacemos un video de él al menos al semestre. Sí, y por favor háganse tatuajes, o sea, cómprenlo al menos para hacerse tatuajes. Son muy bonitos los dibujos. Por ejemplo, ¿no les gustaría tener tatuada una gallina? Una caja de Kentucky Fried Chicken. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestra visión de Desayuno de Campeones. Y si quieren apoyar un canal que abraza el ideal transmedia desde 1974, no olviden suscribirse, tocar la campanita y comenten. En serio, los leemos a todos y les respondemos todos los comentarios. Por eso los nombramos al final de cada episodio, porque los leemos. Y esta semana leímos también a Alex Medianoche, Noctámbulo, a Procastitlán, gran nombre, Pablo Alexis Patrar Cortiz, Juan Carlos Rodríguez, MJ, Miguel Echevarría Vázquez, Mayelis González, hola Mayelis, Juan Ramón Vera Rodríguez, Diego Z, Camilo Navajas, Luisa Monsi y Kilgore Truth. Y Kurt Vonnegut. Y sí, todos. Y Bruce Willis. Gracias Bruce Willis por comentar.